porque un individuo infringía la ley penal, ¿sí? Teníamos como agraviado al Estado y sancionado, y la víctima únicamente obtenía como beneficio a sus necesidades el que el Estado impusiera su sanción, y en algunos casos ella recuperara económicamente o fuera resarcida económicamente. Hoy en día, como venimos comentando, el acceso a la justicia va en las dos vías, como bien lo señala el compañero. Hay un acceso a la justicia para la víctima, derivada del artículo 17 constitucional, como señala el compañero también, ¿sí? Pero también hay una justicia para el inculpado. ¿Cuál sería esta justicia? Poder ser escuchado también, al igual que la víctima, en un proceso que le permita esa escucha. Poder reparar el daño en la medida, ¿sí? Obviamente el daño que fue causado, porque es un imperativo de ley, pero también en la medida de las posibilidades que él tenga, ¿sí? Y también es una justicia porque él alcanza un beneficio. ¿Cuál? En caso de que no esté privado de la libertad, pues obviamente no ser estigmatizado, ¿sí? Con un antecedente. En caso de que esté privatizado de su libertad, pues obviamente obtener un beneficio. Entonces la justicia va en esas dos vías, tanto para la víctima como para el inculpado, y por eso se habla de un acceso real, ¿sí?, a la justicia, aun y cuando en este abanico de oportunidades de acceder a ella las partes tengan el proceso formal, ¿sí? Y por eso estos mecanismos posibilitan el acceso a la justicia, y claro que son acertadas las respuestas que ustedes han dado, y que únicamente yo redondeo con este comentario. ¿Y por qué hablar de hacer factible el modelo restaurativo, muchachos? ¿Por qué? Con el bagaje de conocimientos que ustedes han tenido en otros módulos, ¿por qué hacer efectivo el modelo restaurativo a través de la mediación, de la conciliación y de estas juntas? ¿Por qué? Allá atrás. Hablamos de satisfacción. Allá atrás. No, sería nada más para, pues, lo que se permite ahorita ya con esta institución del acuerdo restaurativo es que se le repare el daño a la víctima, no se le tenga olvidada como se le tenía olvidada antes, y el tejido social también quede bien, y como usted lo ha venido mencionando, el imputado se reinserte a la sociedad y reconozca ese daño que ha hecho a la sociedad, y ya quede satisfecho, todos contentos, pues, porque antes nomás lo que se perseguía era la retribución, un mal con otro mal, ¿no? Tú cometiste el delito y imputado o delincuente, pues vas al tambo y ya pagas con tambo y adiós, ¿no? Así es, únicamente se Y buscaba. perdón, y Carrara siempre lo decía, que la cara olvidada de la moneda siempre era la víctima, ¿no? Así es, entonces ahora se le escucha, se atienden sus necesidades y se pretende restaurar a ambos, tanto a la víctima como al inculpado o imputado, y restaurar el tejido social. Es el modelo restaurativo, ¿sí? ¿Qué es el órgano? El órgano es la institución, el órgano encargado de la aplicación de los mecanismos alternativos, y obviamente el órgano que tiene a su cargo los operadores o funcionarios que son los que llevarán a cabo el acuerdo reparatorio, ¿sí? Es la institución especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia federal, en materia penal de la federación o de las entidades federativas, y obviamente tendríamos que responder qué es el órgano, cómo actúa, dónde actúa y qué naturaleza jurídica. ¿Sí? ¿Qué es el órgano? Pues es una institución pública. ¿Cómo sabemos que el órgano es una institución pública? Bueno, pues así lo inferimos de la ley,
porque la ley nacional y el Código Nacional establece que los encargados de llevar a cabo los mecanismos alternativos y obviamente los que asisten en la elaboración del acuerdo reparatorio y en los procesos restaurativos son aquellos que tienen calidad de oficiales en las Procuraduría General de Justicia del Estado o Fiscalías de los Estados y en los órganos de administración de justicia. Entonces, por eso sabemos que ese es el órgano. ¿Cómo actúa? Pues actúa a través de operadores certificados. ¿Quiénes son estos operadores certificados? Pues los mediadores, conciliadores, facilitadores. A través de ellos actúa y a través de los funcionarios técnicos o interdisciplinarios que sean necesarios para que pueda darse cumplimiento a la ley en cuestión de mecanismos alternativos, así lo señala la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En algunas entidades, pues este equipo interdisciplinario consta de trabajadores sociales, abogados, psicólogos. En el estado de Guanajuato, pues tenemos como mediadores conciliadores, la mayoría somos abogados y hay algunos mediadores conciliadores que son psicólogos, contadores y politólogos, pero no conforman una área diferente. Ellos son operadores como mediadores, conciliadores, facilitadores, aunque en materia penal todos los 13 mediadores, conciliadores, facilitadores tienen la calidad profesional de abogados. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley con calidad obligatoria. ¿Sí? Entonces todos los facilitadores son abogados. ¿Dónde actúa? Bueno, el espacio de actuación es obviamente territorial. Cada entidad federativa, lo señala la Ley Nacional de Mecanismos, aquellas que cuenten con un órgano. Tenemos entidades federativas en el país que no cuentan con órgano especializado que aplique la mediación y la conciliación en materia penal en sede judicial. Únicamente estos operadores están en las procuradurías, pero su ámbito territorial pues obviamente será su entidad federativa. Los tribunales federales, por disposición del acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, no cuentan con un órgano especializado en mecanismos alternativos y ellos van a estar trabajando enviando sus asuntos que ameriten o que en los cuales sea viable la mediación y conciliación al órgano especializado de la Procuraduría General de la República, que sí cuenta con órgano en esta materia, o bien a las fiscalías de los estados. Antes de que tomaran ese acuerdo, el Centro Estatal de Justicia Alternativa aquí en el estado de Guanajuato sí recibió para mediar y conciliar casos penales del orden federal, pero ahora con este acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, los asuntos para mediación y conciliación serán remitidos a la Procuraduría General de la República o bien a las fiscalías. Sí, compañero, allá atrás. Disculpe, una inquietud. Ahorita que está hablando del facilitador que debe ser necesariamente un licenciado en Derecho, bueno, ya se ha tocado mucho ese tema, pero alguna literatura que yo he leído por ahí se dice que en España se busca que el perfil lo tenga de una persona con calidad humana, ¿verdad? Pero principalmente que sea un psicólogo. Y bueno, mi inquietud sería que sería una persona para mí híbrida, que sea un poco psicólogo y un poco abogado para que conozca las dos caras. Bueno, esa es mi opinión, no sé qué opina usted. Sí, miren, de hecho aquí el Estado no riñe, de verdad, y el Poder Judicial y la ley tampoco riñe con la idea que expresa el compañero que se tiene allá en España, no riñe. Tan es así que nosotros tenemos mediadores y conciliadores con profesiones en otras materias que no sea abogado. Sin embargo, precisamente por la salvaguarda de derechos que implica y todo el conocimiento de bagaje jurídico que implica la materia penal, se decidió porque los operadores en esta materia fueran abogados, aunque la ley nacional
no prohíbe que tengan un perfil profesional diverso. Lo que sí obliga la ley nacional es que quien valide el acuerdo reparatorio por parte del órgano de administración de justicia o de la procuraduría sea forzosamente abogado. O sea, el facilitador sí puede tener una profesión diversa al abogado, pero aquel que lo valide, ya sea en la procuraduría o en la administración de justicia, ese sí necesariamente deberá ser abogado. Y en mi opinión, yo concuerdo con que los procesos comunicacionales que se lleven en mediación y conciliación penal con enfoque restaurativo, pues pueda ser cualquier profesionista. Obviamente que esos acuerdos pues deberán ser verificados en su legalidad por un abogado. Entonces yo creo que es perfectamente factible siempre y cuando sea una persona dotada de las habilidades y competencias que amerita hoy en día y que requiere, porque sí les digo que el estándar que se pide para certificarse, por lo menos en el Poder Judicial, porque los parámetros de certificación en la Procuraduría no los conozco, no los tienen todavía, pero sí conozco los parámetros de certificación que tenemos para los operadores del sistema de mecanismos alternativos en el Estado, y créanme que sí son muy altos. Deben de tener un conocimiento de toda la legislación, actualmente ya, de todo lo que son la legislación penal para adultos a nivel estatal, a nivel nacional, todo lo que es legislación, la nueva, a nivel de sistema de justicia para adolescentes, de ejecución, de víctimas, y no porque así se les haya ocurrido al Poder Judicial, sino por imperativo de la ley. La ley establece que deben de ser especializados, ¿sí? Y que deben de tener capacitación, y ya te dice, te da todo el catálogo de materias que debes de cursar, y no nada más en materia legal, sino en materia de derechos humanos, en materia de género, de tratados y convenciones internacionales. Entonces a nosotros, de verdad, créanme que nos exigen a veces más que a otros funcionarios. Entonces el estándar sí es alto, y por eso se pide aquí en el estado de Guanajuato, así lo tenemos conformado. Quienes operan como mediadores y conciliadores pues sí son abogados, y el subdirector de esa sede penal, que ustedes yo lo conocen, que es el licenciado Juan Carlos, pues es abogado, porque él es el que tiene que validar en los convenios que se realicen con Código Nacional, y lo tiene que hacer con la ley del proceso penal aquí en el estado de Guanajuato. Entonces sí, el estándar es alto, y todo el año estamos sometidos a capacitaciones continuas, todo el año estamos en capacitaciones continuas, ¿sí? Y naturaleza jurídica del órgano, bueno, pues ya sabemos que la naturaleza jurídica del órgano puede ser federal o puede ser estatal, aunque a nivel federal no contamos o no vamos a contar por ese acuerdo del Consejo de la Judicatura. Ellos no lo estimaron pertinente su creación, y pues obviamente los tribunales de los tribunales de justicia y supremos de justicia de las entidades federativas pues obviamente son de naturaleza jurisdiccional, y los que no pues de la procuración de justicia, ¿no? Tenemos independencia técnica, independencia de gestión, y tenemos facultad de delegar responsabilidad a las procuradurías y fiscalías estatales. Esta facultad de delegar responsabilidad únicamente se traduce, y así lo quiero referir y ser puntual, en cuestión del manejo de la información en la base nacional de datos, porque así como está ahorita la ley, dice que todos los datos que se generen por virtud de la celebración de acuerdos reparatorios suben a una base nacional. Actualmente esa base nacional todavía no está configurada, está en ciernes de su configuración, pero sí tenemos esa base a nivel estatal, y la tenemos a nivel estatal con la Procuraduría. Porque será la Procuraduría, con los datos que actualmente le estamos suministrando, la que será encargada de subirlo a la base nacional. No la va a subir el Poder Judicial directamente a la base nacional, sino nosotros
en tiempo real, en el tiempo que se está generando, la está capturando la Procuraduría, y ya en su momento, cuando esté la base nacional, ella será la encargada de subir esa información a la base nacional, aunque se ha estado trabajando también por parte de aquí del estado de Guanajuato, su servidora, en un convenio de colaboración tanto con la Procuraduría a través de la CONATRIP, para que en su caso no hacer esa triangulación de información, sino que con este convenio de colaboración los datos que se generen en tiempo real, para que no pasen por Procuraduría, se suban directamente a la plataforma nacional. Sin embargo, como no existe todavía la plataforma nacional, no hay posibilidad de homologar los sistemas informáticos entre los del Poder Judicial y esa base para poder hacerlo, ¿no? Entonces, una vez que esté configurada esa base nacional, pues ya veremos si el sistema informático es compatible con el del Poder Judicial, y entonces en tiempo real nosotros podamos estar subiendo la base sin necesidad de hacer la triangulación que maneja la ley. Ya vimos que son facilitadores certificados, es personal profesional, interdisciplinario y administrativo. Lo de la base de datos ya se lo comenté. Podemos ser auxiliados por redes de apoyo, ¿sí? ¿Y qué es esto de las redes de apoyo? La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal habla de que el servicio de mediación y conciliación debe de hacerse con apoyo de una red institucional. ¿Por qué una red institucional? Porque obviamente sabemos que la recomposición de las personas que pasan por un proceso restaurativo, por la mediación, por la conciliación y las juntas restaurativas, ese proceso comunicacional le va a servir para cambiar probablemente el enfoque, ¿sí? El enfoque que él tiene del daño que causó, le va a servir para dimensionar la repercusión que él causó con esa conducta. Pero para recomponerse como tal, ustedes saben que muchos delitos se generan por virtud de habituamiento a ciertas sustancias, por virtud de cuestiones de trato o de carácter, ¿sí? Entonces, un mediador, un facilitador, no tiene los conocimientos ni tiene los apoyos necesarios para hacer que esa persona que cometió ese delito pueda deshabituarse o salir de esa dinámica de conducta. ¿Quiénes sí pueden hacerlo? Pues otros órganos u otras dependencias que tengan personal específico, ¿sí? Pedagógico, psicológico, médico, clínico e incluso económico. ¿Por qué? A través de los enlaces, de las canalizaciones que haga el mediador, y que así van a quedar comprendidas en el acuerdo reparatorio, porque él se va a obligar a someterse a un programa de deshabituación o a acudir a un programa de reeducación de carácter en cuestión de violencia, o a acudir a pláticas de determinada naturaleza de integración familiar. Eso va a quedar establecido en el convenio. Entonces, por eso en los poderes judiciales, el Poder Judicial, el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato ha celebrado diversos convenios de colaboración con el DIF, con el IMUJ, con el INGUDIS, que son el encargado de personas con discapacidad aquí en el Estado, con la Secretaría de Salud para cuestiones de deshabituación, porque también deberán de cumplir con programas de deshabituación en la temporalidad que para el cumplimiento, que es de 1 año en caso de que no se fije plazo, pero eso nunca va a ocurrir, o de 3 años con Código Nacional, de 180 días en Ley del Proceso Penal, aunque ellos podrán continuar con estos programas, ¿sí? No sé si ya sea la hora de salir al receso. ¿Quieren salir al receso? ¿No? ¿Le seguimos? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes díganme, es que veo que entra y sale. ¿Sí?
Ok, entonces los dejo salir a receso 15 minutos y regresamos.
la chava está a tu lado y corre, porque es que te vimos, volteamos, y yo, bueno, y ya se conectó, yo intento pararte, y la chava ya venía como parecía yo, si no, pero no, no te hace hasta que se acaban. De hecho, participación de varias personas solicitaban algunos abogados participación con los ayuda médicos o la ambulancia. Y estaba yo afuera que nos salió uno de cuatro,
una vez que ocurra, pero hay que preparar. porque sí es lo bonito, o sea, la Constitución Federal, Pero como nada más es una adición, entonces como adición no hay, baja no los baja. nombres. ¿Sí? ¿Listo, muchachos, para irnos temprano? Sí. Muy bien. Miren, hace un momento comentaba en el coffee break un asunto interesante en relación a la oportunidad de una inquietud que tenía un compañero en relación a una pregunta que se me hizo con nuestro compañero de acá atrás, de qué pasaba con esos asuntos que se envían, que se han incumplido y que luego se envían otra vez a mediación. Y por ahí ya una vez resuelta la duda, le decía yo que aquí en el estado de Guanajuato, en esta cuestión de la oportunidad, ¿se acuerdan que hace un momento les decía yo que para solicitar la salida alterna en la ley del proceso penal era antes de la querella, se podía la oportunidad antes de querella, posterior a la querella y antes de la formulación de la imputación o vinculación ante el Ministerio Público, posterior a la vinculación ante el órgano jurisdiccional hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Pero le comentaba que aquí en el estado de Guanajuato, y no sé si vaya a seguir siendo el criterio de algunos jueces de control, aquí en el estado de Guanajuato hemos tenido dos asuntos donde ya estando en juicio oral, ya fíjense muy bien, estando en juicio oral, los jueces han determinado enviar el asunto a mediación y conciliación porque ambas partes han estado de acuerdo en resolver su conflicto no mediante el contradictorio que se suscita durante la audiencia de juicio oral, sino mediante un acuerdo restaurativo y reparatorio, y entonces el juez, ante la voluntad expresada de ambos de resolver el conflicto, pues determina, haciendo un control constitucional, en el sentido de que como es un derecho fundamental, como lo ha dicho la Corte, y también como lo ha sostenido la Corte, de que estas salidas alternas están en el mismo nivel de constitucionalidad que una salida formal, es decir, que la de juicio, pues gozan de la misma relevancia, y como gozan de la misma relevancia, están en un mismo plano, y entonces los jueces de control han decidido que aun y cuando ya están en el desahogo de la etapa de juicio oral, nos los han enviado para que el asunto termine con un acuerdo restaurativo. Entonces, eso ha sido en asuntos de hechos cometidos bajo las disposiciones de la ley del proceso penal. No hemos tenido uno en Código Nacional, pero como ven, es muy importante la relevancia que se le da a nivel procesal, el hecho de que ambas partes puedan tomar en sus manos, en su interés, en su decisión, la solución del conflicto penal a un grado tal que los jueces, ya estando en esta etapa de juicio oral, pues han considerado permitir que terminen el conflicto con este uso de mecanismos. Sí, compañera. Sí, incluso ya en juicio oral, ya en el desahogo en la final, ya en la final, en el juicio oral. Si ahí se manifiestan y ahí quieren, en dos asuntos, exactamente. ¿Por qué? Porque la Corte ha establecido que está al mismo nivel de seguridad jurídica, de igualdad legal, la salida alternativa. Entonces los jueces, haciendo ese control constitucional, envían y se hace el acuerdo restaurativo y reparatorio, aún en esa etapa, aunque la ley, sí, aún exactamente lo que hablábamos de la oportunidad, ajá. Con ley del proceso penal en el estado, no hemos tenido uno con Código Nacional.
pero con ley del proceso penal del Estado de Guanajuato, que es idéntico a Código Nacional, los jueces de control de aquí del Estado de Guanajuato, haciendo ese control constitucional, han enviado el asunto a esta salida alterna por decisión y voluntad de las partes interesadas. Así es, entonces como ven, pues ahí está la relevancia y el control que hacen constitucional los jueces, y esperemos que así siga siendo. Y también les quiero comentar que aun y cuando Código Nacional establece que solamente en este tipo de delitos de querella, culposos y patrimoniales sin violencia entre las personas, excluyendo algunos delitos, quiero decirles que con Código Nacional, con hechos cometidos en Código Nacional, hemos realizado ya nuestra primer convenio reparatorio y restaurativo en un asunto de violencia intrafamiliar, y hoy en un asunto de homicidio en riña, ¿sí? Por hechos cometidos por hechos cometidos ya con la vigencia de Código Nacional, que es una audiencia que les voy a mostrar, que está muy interesante, se las voy a recortar, dura en sí 15 minutos, no es una audiencia larga, la vamos a recortar, quizá la veamos en un espacio de 9 minutos, porque a su vez también les voy a mostrar una audiencia también muy chiquita de qué no es un acuerdo reparatorio, y luego en esta audiencia que acaba de verificarse en estos días, que sí es un acuerdo reparatorio. En la primera vamos a ver a un expositor que ha sido capacitador por parte de la CETEC, la Secretaría Técnica de Implementación del Sistema de Justicia Penal a nivel nacional, y que ustedes podrán verificar en la plataforma de CETEC, o si no en YouTube, ahí está. Sí. Ahorita que está tocando ese tema, no sé si en el Código Nacional por ahí esté albergado algún principio o alguna, deje la puerta abierta o la cierre, no sé, en el sentido de que deje que la justicia restaurativa llegara a ese acuerdo restaurativo, pueda ser inclusive hasta unos segundos, unos minutos, así antes de dictarse la sentencia, como sabemos que operan algunos otros juicios civiles o penales, no sé. Sí, de hecho el Código Nacional Ley del Proceso Penal dice que es hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, que es lo que equivaldría a en sistema tradicional, hasta antes de que se notifique, se concluya los alegatos, o bien se cierre, bueno, en ley del proceso penal antes de que se dicte auto de apertura a juicio oral, y en Código Nacional antes de que se dicte auto de apertura a juicio oral, ¿sí? Sin embargo, como acabamos de mencionar, algunos jueces de control han hecho el control constitucional en ese sentido, equiparando, como ya lo dijo la Corte, sé que están en el mismo rango legal y constitucional las salidas alternas que el sistema formal. Entonces, por eso, si las dos partes, pero obviamente debe de mediar la voluntad de las dos partes, si no están las dos, no. Y obviamente también el control que hace de legalidad y constitucional que hace el juez, debe de verificarse que con ese delito y con ese acuerdo que estén solicitando no se vulnere una cuestión de o se transgreda algún interés público preponderante, ¿sí? Porque si se transgrede, pues obviamente, aunque las dos partes quieran y aunque estén en igualdad de condiciones de legalidad y constitucional,